Vamos a continuar, hermanos. Vamos a buscar, por favor, el canto número 71. Y vamos a entonar primera, tercera y quinta estrofa. Primera, tercera y quinta estrofa. Si estamos listos, vamos a entonar. Santo, 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 Señor omnipotente, siempre labio mío loores te dará. Santo, 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 te adoro, reverente, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Santo, 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 la inmensa muchedumbre de ángeles que cumplen tu santa voluntad. Ante ti se postra, bañada con tu lumbre, ante ti que has sido, que eres y serás. Santo, 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 la gloria de tu nombre vemos en tus obras, en cielo, tierra y mar. Santo, 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 te adorará todo hombre, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Número 59. Después de este canto vamos a tener una oración para posteriormente dejarle lugar a nuestro hermano Hugo para que nos traiga la exhortación de la palabra de Dios. Entonemos. Quiero que habléis de aquel grande amor que en el Calvario Dios nos mostró. Quiero que habléis del buen Salvador, habladme más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Quiero vivir tan solo por Él. Habladme más de Cristo. Cuando me asalte la tentación y que sus redes tienda mi pie, quiero tener, habladme más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Quiero vivir tan solo por Él. Habladme más de Cristo. Cuando en la lucha falte la fe,
y el alma sienta desfallecer. Quiero saber qué ayuda tendré. Háblame más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Quiero vivir tan solo por Él. Háblame más de Cristo. Vamos a orar. Eterno Dios, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Padre Celestial, queremos llevar delante de tu presencia una vez más, agradecido nuestro Dios por este hermoso día que nos has concedido, por la bendición, nuestro Dios, y el privilegio de estar aquí reunidos como pueblo tuyo, adorándote, nuestro Dios. En este momento, Padre, queremos encomendarnos en tus manos, rogándote, Padre, ya que vamos a recibir la exhortación de tu palabra, que nos des entendimiento, que podamos comprender todas esas cosas que están en tu santa palabra, para, sobre todo, aplicarlas a nuestro vivir. Bendice, Dios, a cada uno, y ayúdanos, Dios, a tener esa humildad necesaria frente a tu palabra. Bendice, Padre, de igual manera a nuestro hermano Hugo, y ayúdale, por favor, nuestro Dios, en todo lo que él ha estudiado y preparado, para que todos, nuestro Dios, salgamos edificados. Padre nuestro, te lo rogamos junto con el perdón de nuestros pecados, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. El apóstol Pablo, que sufrió muchas tribulaciones por causa de predicar el Evangelio, y una de sus quizás más grandes tribulaciones fue estar en prisión, y sin embargo desde la prisión él hacía su ministerio. Allí en Roma, donde él está recluido, él escribe 4 cartas. Una de ellas es la carta que él escribe a los Efesios. Y en la carta a los Efesios, el apóstol Pablo describe desde el punto de vista de los ojos de Dios a su iglesia. Si se describiera delante de los ojos del hombre, pues encontraríamos muchas fallas en la iglesia en Éfeso. Sin embargo, es la iglesia ideal, es la iglesia perfecta, es la iglesia que nosotros a 2000 años, por decirlo así, cerrando la cantidad, debiéramos de imitar, ¿verdad? Y así que nuestro tema en esta mañana es la iglesia, o una iglesia gloriosa. Una iglesia gloriosa. Y decía, es una iglesia gloriosa porque está descrita como si Dios la estuviese mirando. Y es gloriosa por muchas razones, y una de ellas, la principal, es que Cristo edificó su iglesia. Cristo edificó su iglesia. Y esto fue hace casi como 2000 años. En el año 33 de nuestra era, el Señor edificó su iglesia allí en Jerusalén. Y toda la edificación de ella la encontramos ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo 2. Y decíamos, es gloriosa, ¿verdad? Porque Cristo dijo, edificaré mi iglesia. Edificaré mi iglesia. No la de Juan Wesley, no la de cualquier hombre que haya existido con muy buenas intenciones y hablando del Evangelio en siglos anteriores, ¿verdad?
sino la iglesia que Cristo edificó, porque Él dijo: edificaré mi iglesia. Y esa iglesia pues estaba profetizada. El profeta Isaías, en el capítulo 2 y versículo 3, dice: y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. De Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y estas son las palabras, o es el plan divino que el Señor Jesucristo, una semana antes de ascender a los cielos, les dice a los apóstoles. Cuando ellos le preguntaron: ¿restituirás el reino de Israel en este tiempo? Hechos capítulo 1, y versículo 8. Y el Señor respondiendo: no os toca a vosotros saber los tiempos en que el Señor ha puesto todo en su sola potestad. Y luego da lo que el profeta Isaías dice: mas me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ese es el plan divino que Dios, ¿verdad?, por medio de nuestro Señor Jesucristo dejó para los apóstoles. Y lo hicieron así. La iglesia se estableció una semana después allí en Jerusalén, y estuvieron un tiempo hasta que Dios propició la persecución de la iglesia para que estos salieran de Jerusalén y predicasen el evangelio así como el Señor lo había mandado. Y en el capítulo 8 del libro de los Hechos, versículo 4, encontramos que todos los que habían salido de Jerusalén por causa de la persecución iban por todos lados anunciando el evangelio. Y de tal manera que unos fueron a Samaria, y en el capítulo 11 del libro de los Hechos encontramos, y vuelve a repetir el escritor, que todos los que habían salido por causa de la persecución iban predicando el evangelio, y se fueron a Antioquía, se fueron a Chipre, se fueron a Samaria, y el evangelio se siguió predicando, y la iglesia gloriosa que el Señor había edificado en Jerusalén se fue trasladando a otros lugares, a otras ciudades. Así que cuando regresando a Hechos 2, en el versículo 47, ¿verdad?, y dice allí en la parte final del versículo 47, o en la segunda parte del versículo 47, y el Señor añadía cada día a los que habían de ser salvos. Y la pregunta quizás, ¿verdad?, que a lo mejor todos ya la pudieran hacer, ¿verdad?, pero por aquellos que tuviesen una duda: ¿a quién añadía el Señor o el Espíritu a la iglesia? Dice, es cierto, dice a los que habían de ser salvos, ¿verdad?, pero ¿quiénes eran los que deberían de ser salvos? La respuesta es en aquellos que oyeron el mensaje, ahí en Hechos 2, ¿verdad?, que creyeron que Jesús era el Hijo de Dios, que al darse cuenta que habían dado la aprobación para que el Hijo de Dios fuese muerto, crucificado, y se arrepintieron, se bautizaron. Leemos ahí cuando Pedro termina su predicación en el versículo 36 de Hechos 2, cuando dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y era una paradoja para ellos, ¿verdad?, porque durante cientos de años
esperaban al Mesías, es decir, esperaban a Cristo. Mesías en hebreo, ¿verdad? Cristo en griego. Ellos esperaban al Cristo. Y cuando vino, el Evangelio de Juan dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y pues fue triste para ellos. Entonces, ¿quiénes eran añadidos a la iglesia? ¿A cuál iglesia? A la iglesia que Cristo edificó. Fueron añadidos aquellos que oyeron el mensaje, lo aceptaron, creyeron en Jesucristo como el Hijo de Dios, se arrepintieron, se bautizaron. Porque después de que Pedro terminó su predicación, le preguntan a Pedro y a los demás apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro y los apóstoles les dicen: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús y recibiréis el perdón de pecados y el don del Espíritu Santo. ¿Verdad? Entonces, ahí está. ¿Quiénes eran añadidos? Todos aquellos que obedecieron el Evangelio. ¿Verdad? Esa iglesia, ¿verdad?, que Cristo ganó con su sangre. Él pagó por ella. Leemos en Hechos capítulo 20 y versículo 28, cuando Pablo mandó llamar a los apóstoles, a los ancianos de Éfeso, los mandó llamar y les exhorta y les dice, ¿verdad? Mirad, ¿verdad?, por vosotros mismos y por el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia que Él ganó con su sangre. Él nos ganó con su sangre, Él nos compró con su sangre. Él derramó su sangre para que nosotros fuésemos redimidos. Él nos rescató del mundo en el que estábamos separados de Dios, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Escribe el apóstol Pablo a los Efesios, pero en el capítulo 2, versículo 1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en pecados. Los pecados separan al hombre de Dios. Por eso Cristo pagó con su vida, derramó su sangre, para que tú y yo, cuando lo aceptemos, o bueno, pues ya lo aceptamos nosotros, ¿verdad?, fuésemos salvos. La sangre de Jesucristo nos limpió de nuestros pecados. Y la sangre de Cristo puede limpiar tus pecados si lo obedeces. Y serás añadido, ¿verdad?, a esa iglesia, ¿verdad?, que Él edificó. Y si alguien preguntara, bueno, ¿y cuáles son las características de esa iglesia que Cristo edificó, ¿verdad? ¿Cómo podemos reconocer que la iglesia en que estamos es la que está descrita en las Escrituras? Bueno, lo podemos mirar con su organización, ¿verdad?, la organización que tiene la iglesia, ¿verdad? Las congregaciones de la iglesia de Cristo son interdependientes, ¿verdad? No dependemos de ninguna otra congregación, si hubiese otra aquí en esta ciudad de Hueslaco. No dependemos de ninguna congregación, sino la cabeza de la iglesia es Cristo. Dependemos de Cristo. Y todas las iglesias de Cristo dependen de Cristo, pero son interdependientes de las demás congregaciones. Así que por su organización, ¿verdad?, que tiene sus ancianos, sus diáconos, sus predicadores, sus maestros, maestras, ¿verdad?, miembros, y ya, ¿verdad? Lo que había en el principio de la iglesia, ¿verdad?, el propósito fue para que la gente entendiera, con los milagros que hacían muchos hermanos en el principio, para que la gente entendiera que esos hombres que hacían esas señales, esos prodigios, eran enviados por Dios, y que el mensaje que ellos traían era palabra de Dios. Así que debían de obedecer esa palabra de Dios, no a ese hombre que estuviera hablando, sino al mensaje que venía
que venía de Dios, que venía del Señor, ¿verdad? Entonces lo podemos mirar otra característica de la iglesia por su adoración, por la adoración que, cómo lleva a cabo la iglesia la adoración cada vez que se reúne el primer día de la semana y lo hace con cantos, ¿verdad? Con cantos, es decir, no utilizamos instrumentos musicales ni mucho menos, solamente nuestra voz, con eso agradamos a Dios, ¿verdad? Nuestra adoración consiste en escuchar la palabra de Dios, en la enseñanza, las clases, la predicación. En eso consiste la adoración, pero también con nuestras oraciones. Llevamos a Dios nuestras necesidades, damos gracias a Él por todo lo que nos bendice, tanto física, material, pero sobre todo espiritualmente, ¿verdad? También lo adoramos, nuestra adoración consiste en participar o en recordar la muerte de Jesucristo en la cruz, ¿verdad? Participando del pan con el cual recordamos el cuerpo de Cristo que murió en lugar nuestro. Y cuando participamos del jugo de la vid, recordamos la sangre que Él derramó para rescatarlo. Y por último, ¿verdad? 5 cosas con las cuales adoramos a Dios, ¿verdad? Es la ofrenda. Cada uno de nosotros, cada familia aparta en su casa algo de lo mucho o de lo poco o de lo que Dios ha bendecido, en este caso económicamente, y lo traemos y lo ofrendamos para que la palabra de Dios se siga predicando. Entonces, resumiendo, la ofrenda, la mesa del Señor, la oración, los cantos y la predicación de la palabra, así es como adoramos. Y esto es lo que viene en las Escrituras. Si hay algo ajeno a esto, entonces no es la iglesia del Señor, no es la iglesia gloriosa que Cristo edificó. Bien, la gloria de la iglesia consiste de varios asuntos, ¿verdad? Pero solamente consideraremos 2 en esta mañana, ¿verdad? Es decir, en qué consiste la gloria de la iglesia, ¿verdad? Es uno de ellos, ¿verdad? Un argumento o una enseñanza, ¿verdad? Es andar como es digno. Y vamos a leer allí en Efesios capítulo 4, ¿verdad? Versículo del 1 al versículo 3. Yo, pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. El versículo 2 dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Entonces, en este versículo 1 nos dice, ¿verdad?, que andemos como es digno de nuestro llamamiento. Cristo nos llamó. Y la vocación es el llamamiento, ¿verdad? La elección es cuando nosotros aceptamos lo que Jesucristo demanda de nosotros, ¿verdad? Andar como es digno, ¿verdad? Dice la Escritura, en nuestra vocación, con humildad, ¿verdad? Es decir, en sumisión, sumisos, ¿verdad? Es decir, rendirnos a lo que el Señor demanda. Recordemos, estamos estudiando en las clases del domingo por la mañana la carta que Pablo escribe a los filipenses, ¿verdad? Y allí en el capítulo 2, ¿verdad?, el versículo 5 en adelante, Pablo exhorta o manda que la iglesia debe de tener el sentir de Cristo. El sentir de Cristo, ¿verdad? ¿Y qué es ese sentir de Cristo, verdad?
Dice en el versículo 2, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo igual a Dios, no se aferró a él, no se aferró a ser igual a Dios. Versículo 6 dice, el versículo 8, ¿verdad? El cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, sino que se desvió a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Y por qué? ¿Por qué hizo esto el Señor? Por ti, por mí, para que fuésemos parte de la iglesia gloriosa que Él edificó. Por eso debemos de ser, someternos, ¿verdad? Tener mansedumbre, ¿verdad? Tener humildad, tener un trato benigno unos con otros, ¿verdad? A los ocasiones con paciencia, es decir, esa virtud que consiste en sufrir los infortunios sin que nos perturbemos, ¿verdad? Los infortunios son todas aquellas cosas adversas que nos vienen, ¿verdad? Como humanos estamos sujetos a ellas. Enfermedades, necesidades físicas, materiales, no tenemos, ¿verdad? Debemos de sufrir todo eso con paciencia, ¿verdad? Y esto es lo que está diciendo el Señor, ¿verdad? Entonces, andar como es digno, ¿verdad? Es una manifestación de la iglesia gloriosa que Cristo edificó allá en Jerusalén para que tú y yo fuésemos parte de ella. Y todo el mundo, a todo el mundo que obedezca. Todo asunto, ¿verdad? Es de vocación, o sea, de vuestro llamamiento, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo en la última noche que pasó con los apóstoles, ¿verdad? Cuando celebraron la última Pascua en la que el Señor estuvo y en la cual en esa Pascua edificó o estableció más bien el nuevo pacto, ¿verdad? Que leemos allá en Mateo 26, ¿verdad? Y lo leemos en todos los evangelios, en Mateo, Marcos, Lucas y Juan también, ¿verdad? Pero en Mateo 26, 26, ¿verdad? Leemos cuando participan del jugo de la vid, y mientras comían tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dijo a sus discípulos, y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Entonces, allí el Señor, ¿verdad?, estableció el nuevo pacto, pero también hizo una oración que la encontramos solamente en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, ¿verdad? Y en ese capítulo 17, ¿verdad?, donde a partir del versículo, pues desde el versículo 1 hasta el versículo 26, ¿verdad? Allí el Señor en el versículo 21 nombra o nos dice, para que todos sean una cosa, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, ¿verdad? Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces el Señor, ¿verdad?, manda o ora por nosotros, ¿verdad?, para que seamos uno en Él, para que tengamos unidad, ¿verdad? Todas las congregaciones de la iglesia, ¿verdad?, que Él estableció, de la iglesia gloriosa, que se encuentran diseminadas por todo el mundo, ¿verdad?, hacen lo mismo
que nosotros. Hacen lo mismo que nosotros. Cantan, participan de la mesa del Señor, oran, dan ofrenda, oyen la predicación. Todo, en cualquier lugar que vayan y que allí se reúne la iglesia de Cristo, ¿verdad? La adoración consiste en eso, ¿verdad? Y somos uno, todos somos uno. Así que toda congregación, todo grupo religioso que cambia algo de estas cosas, ¿verdad?, no es la iglesia del Señor, no es la iglesia que Él estableció. El libro de los Hechos nos da el ejemplo de cuando se predicó la palabra, cuando la oían, cuando la obedecían, se bautizaban, y luego, no lo repite siempre, ¿verdad?, pero allí en Hechos 2, ¿verdad?, cuando fue establecida la iglesia allí en Jerusalén, dice en el capítulo 2 y versículo 41 y 42, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron como 3,000 personas en aquel día. Y luego el versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y esto es unidad. Y esto es lo que el Señor está exhortando, ¿verdad?, en los escritos de Pablo, a que haya unidad, ¿verdad?, a que haya unidad, que todos seamos uno, ¿verdad? Pero ya nos dijo, ¿verdad?, cómo debemos de ser unos con otros. Debemos de ser humildes, debemos de tener mansedumbre, ¿verdad?, debemos de tener paz unos con otros, ¿verdad? Si no es así, ¿qué clase de discípulos somos, ¿verdad? Así que debemos de ser, ¿verdad?, como el Señor nos manda. En el versículo 4 dice: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un cuerpo, es decir, una sola iglesia, con muchas congregaciones, así como en Romanos 16 dice, refiriéndose el apóstol Pablo cuando escribe a la iglesia en Roma, como muchas congregaciones, os saludan todas las iglesias de Cristo, ¿verdad? Os saludan todas las congregaciones. Está hablando en forma general, ¿verdad? Pero en Efesios capítulo 1 y versículos 22 y 23 dice la escritura: y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia en general, ¿verdad?, a la iglesia en todo el mundo, ¿verdad?, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, ¿verdad? Entonces, ahí encontramos un cuerpo, una sola iglesia, ¿verdad? Colosenses 1:18 leemos: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito de entre todos, ¿verdad?, para que en todo incluso de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, ¿verdad? Él está sobre todas las cosas, nuestro Señor Jesucristo. Que tengamos una sola fe, ¿verdad?, es decir, una creencia. Recuerden ustedes lo que Pablo escribió a los romanos para cómo viene la fe de las personas, y Pablo especifica y dice que la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, versículo 17, ¿verdad? Dice también un bautismo, ¿verdad? Estaba en otro capítulo, dice: un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamados una misma esperanza. Versículo 5, un Señor, una fe, un bautismo. Y la palabra bautismo significa sepultura o sumergir en agua,
cubrir, sepultar el cuerpo.